En Cuba no hubo un día de cambio, no hubo votaciones, no hubo expectativa. Cuando Fidel Castro se apartó, el poder no se movió, simplemente cambió de manos. Pasó de un hermano al otro, como si la isla fuera una casa familiar, como si 11 millones de personas fueran parte de una herencia. Raúl Castro no llegó por decisión del pueblo, llegó porque siempre estuvo ahí, y desde ese momento, muchos cubanos entendieron algo sin que nadie lo dijera en voz alta. Esta historia ya la habíamos vivido, solo que ahora iba a ser más lenta, más silenciosa y más cruel. Raúl nunca fue una figura improvisada, nunca apareció de repente. Durante décadas estuvo en segundo plano, mirando cómo funcionaba el miedo, cómo se castigaba la disidencia, cómo se controlaba un país entero sin necesidad de convencerlo. Mientras Fidel hablaba durante horas, Raúl organizaba. Mientras uno prometía futuro, el otro se encargaba de que nadie se saliera del carril. Cuando finalmente le tocó gobernar, no tuvo que aprender nada nuevo, ya sabía exactamente cómo mantenerlo todo igual. Raúl no heredó una revolución viva, heredó un país agotado, gente que llevaba décadas resistiendo, familias acostumbradas a sobrevivir, personas que ya no creían en discursos ni en consignas. Y ese cansancio fue clave, porque un pueblo cansado no se levanta, solo aguanta. Raúl entendió eso mejor que nadie y gobernó sobre ese desgaste. Con el tiempo, el miedo dejó de necesitar escándalo. Ya no hacía falta repetir lo que Fidel había impuesto a gritos. La gente había aprendido la lección. Sabía hasta dónde podía hablar y dónde tenía que callar. Raúl no necesitó fusilamientos públicos. Le bastaron detenciones breves, advertencias privadas, consecuencias silenciosas. El terror ya no se veía tanto, pero seguía ahí, administrado. Entonces llegaron las promesas de cambio. Raúl habló de reformas, de apertura económica, de modernización. Durante un momento, algunos quisieron creer. Se permitieron pequeños negocios, trabajos por cuenta propia, un poco más de margen, pero pronto quedó claro que no se trataba de libertad. El cubano podía trabajar, pero no prosperar. Podía abrir algo, pero no crecer. Cada permiso tenía límites invisibles. Cada avance podía desaparecer de un día para otro. No era una salida, era una cuerda un poco más larga. Y cuando esas supuestas reformas llegaron a la vida diaria, el cubano lo entendió rápido. Trabajar más no significaba vivir mejor. El salario no alcanzaba para llenar la nevera, no alcanzaba para moverse, no alcanzaba para vivir. La gente empezó a inventar, a sobrevivir como pudiera. Trabajar ya no garantizaba nada, solo cansancio. Y poco a poco, el hambre dejó de ser noticia, se volvió paisaje. Cuando el Estado ya no podía sostener a nadie, la carga cayó sobre la familia. Uno se iba para ayudar a los otros. Una madre se quedaba esperando. Un hijo se despedía sin saber si volvería. Las casas empezaron a vaciarse. Las mesas también. Raúl gobernó una isla donde la familia dejó de ser refugio y se convirtió en estrategia de supervivencia. Al principio se iba uno, después dos. Luego, casi todos. La gente vendió casas, recuerdos, años de vida. No para viajar, para huir. Algunos se lanzaron al mar en balsas frágiles, con más fe que seguridad. Otros cruzaron selvas, fronteras, países enteros, sin papeles, sin dinero, sin garantías. Hubo muertos, desaparecidos, familias esperando llamadas que nunca llegaron. Todo por una razón simple: quedarse en Cuba ya no era vivir. Y Raúl lo sabía, pero nunca frenó el éxodo, porque un país que se va no se revela. Con el tiempo, las colas se hicieron eternas, las tiendas vacías. No fue una crisis puntual, fue un sistema que se comió a sí mismo décadas de control. Corrupción normalizada, decisiones tomadas para sostener el poder, no al pueblo. Raúl heredó una isla rota y la terminó de quebrar. En medio de ese desgaste, Raúl prometió ordenar la economía y eliminó el socio. Pero lo que vino después fue peor. Apareció el MLC, una moneda que no se ganaba trabajando, una moneda que solo llegaba si tenías familia fuera del país. Las tiendas empezaron a llenarse de productos, pero no para todos. El salario cubano no servía, solo las remesas, madres esperando dinero desde lejos, padres sostenidos por hijos que ya no vivían en Cuba, familias partidas por necesidad. El mensaje era claro y cruel: si no te fuiste, dependes del que sí. Eso no fue una reforma económica, fue una humillación estructural, y Raúl
la permitió, y mientras la familia cargaba con lo que el Estado ya no daba, Raúl se aseguró de que nadie pudiera ver cómo se vivía fuera de la isla. Mientras el mundo se conectaba, Cuba seguía aislada. Internet llegó tarde, caro y vigilado, no por incapacidad técnica, por miedo. Raúl sabía que un cubano informado era un cubano ingobernable. No siempre hubo golpes visibles, pero siempre hubo consecuencias. Detenciones cortas, amenazas veladas, miedo constante. Raúl no necesitaba mártires, necesitaba obediencia diaria, y la consiguió. Con el tiempo, las consignas dejaron de funcionar, la épica murió. El cubano ya no esperaba cambios, solo resistía. Raúl gobernó una isla sin ilusión, sin fe en el futuro, sin energía para luchar. Cuando Raúl dejó el poder, no dejó un país mejor, dejó hambre normalizada, dependencia familiar, juventud ausente, un país donde vivir es aguantar y marcharse es sobrevivir. Raúl Castro no necesitó discursos grandiosos, el daño ya estaba hecho. Gobernó sobre ruinas y se aseguró de que nadie pudiera reconstruirlas. El cubano que hoy cruza selvas, el que manda remesas, el que hace colas interminables, no vive una casualidad histórica, vive una herencia, y esa herencia tiene nombre.